pantalla para compartir también. Bueno, ¿cómo está saliendo tema audio? ¿Cómo estamos con el tema del audio? El PowerPoint todavía se está cargando. Se escucha. Bueno, bárbaro, gracias. Extraordinario. Bien. Bueno, mientras se carga el PowerPoint, les voy contando que a partir de la clase de hoy empezamos con el tema extinción del contrato de trabajo. Es decir, hemos visto que la relación de trabajo encontraba origen en un acuerdo de voluntades en el contrato, en ese contrato de trabajo. Vimos el desarrollo del contrato de trabajo en términos de cuáles eran los derechos y obligaciones, ese contrato que se prolonga en el tiempo y bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la finalización del contrato de trabajo. Nosotros cuando hablamos de la extinción del contrato de trabajo, podemos hacer una primera clasificación. Siempre haciendo la salvedad que las clasificaciones son a los meros efectos didácticos y para facilitar la explicación. Pero bueno, dicho esto, nosotros nos encontramos, podemos hacer una clasificación en separando tres supuestos. En primer término, lo que sería la extinción, es decir, así como el contrato nace con el acuerdo de ambas partes, el contrato se puede extinguir también cuando las partes se ponen de acuerdo. Es decir, el primer supuesto sería lo que tiene que ver con la extinción por el acuerdo de ambas partes o por mutuo acuerdo de ambas partes. En segundo lugar, en segundo lugar, el contrato de trabajo se puede extinguir por la decisión unilateral de una de las partes, sea por el trabajador y sea por el empleador. Obviamente, todos estos supuestos están sujetos a ciertos requisitos. Y el tercer supuesto es cuando el contrato se extingue por algo, por una situación ajena a la voluntad de las partes. Como podemos poner un ejemplo, no sé, la muerte del trabajador. La muerte del trabajador es un hecho que es ajeno a la, en principio, digamos, es ajeno a la, en principio no, es ajeno a la voluntad es ajeno a la voluntad de las partes y genera la extinción del contrato de trabajo. Así que bueno, estas serían las tres posibilidades, o sea, una primera clasificación en términos de supuesto de extinción. Extinción del contrato de trabajo por acuerdo de ambas partes, extinción del contrato de trabajo por decisión de una sola de las partes y extinción del contrato de trabajo por la voluntad, por una circunstancia ajena a la voluntad de las partes. El primer supuesto tiene que ver en esta clasificación con la extinción por voluntad concurrente de las partes, es decir, por un mutuo acuerdo entre las partes. Y eso va a estar regido, ese supuesto, va a estar regido en el artículo 241 de la ley de contrato de la ley de contrato de trabajo. El artículo 240, porque a ver, cuando hablamos de extinción por mutuo acuerdo, obviamente, como en todos los modos de extinción, el legislador, atento a los principios y atento a la situación de una de las partes, de insuficiencia en términos negociales, etcétera, etcétera, eso lo va a sujetar a ciertos requisitos.
Y los requisitos para que el contrato de trabajo se extinga por acuerdo de ambas partes lo vamos a encontrar, insisto, en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece en su título, en el título del artículo, formas y modalidades, dice el artículo 241, y en un capítulo que tiene que ver con la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. A ver si voy a poder, pongo para compartir esto y saco, esto no lo tengo en el PowerPoint. A ver. Y lo vemos más fácil. ¿Cómo era esto? Compartir contenido. Acá está. Bueno, en teoría se tendría que estar viendo la ley de contrato de trabajo. Pero si no, de última, con el celular, ustedes mismos con la computadora lo ubican. Bueno, ¿qué es lo que dice el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo? Bueno, si ustedes lo tienen en la pantalla. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Esperen que vuelva vamos a volver a la pantalla ahí va. Dice que en el primer párrafo que las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir, de todas maneras se lo leo el artículo, por si no se ve, lo estoy leyendo. Las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. Bueno, entonces en definitiva, la extinción por mutuo acuerdo está permitida, artículo 241, se lo sujeta a ciertos requisitos y el requisito que se exige es un requisito de forma, porque fíjense ustedes que se exige que se instrumente sea por escritura pública, es decir, ante un escribano público, o sea que se formalice o se instrumente mediante la intervención de la autoridad administrativa del trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo de cada una de las jurisdicciones. En el ámbito de la capital federal es el SECLO, donde existe la posibilidad de instrumentar este tipo de acuerdos, y el tercer supuesto es ante la autoridad judicial, es decir, formalizarlo ante el juez con competencia en materia laboral. Y este es un requisito de validez, porque si no se cumple con esta forma, el contrato de trabajo sigue vigente. Es decir, no se produce la extinción por esta causal, digamos, ¿no? Varias cuestiones con respecto a este punto. Primero, de lo que acabamos de ver recién, acá no se exige una aprobación de ningún tipo de autoridad, es decir, lo que simplemente se exige es que se realice mediante esta forma. Insisto, escritura pública, intervención de la autoridad administrativa o intervención de la autoridad judicial. Y no se exige ningún tipo de aprobación ni homologación por las autoridades que podrían tener competencia para ello, es decir, Ministerio de Trabajo o autoridad judicial. En los hechos, muchas veces, haciendo una conjunción entre este artículo y el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ahí sí se prevé la posibilidad de conciliar, la necesidad de homologación, muchas veces en la práctica se exige muchas veces la parte, el empleador, busca la homologación. Pero bueno, no, en realidad estos acuerdos no deberían ser homologados porque, vuelvo a insistir, la norma solo exige la intervención en términos de formalización, pero no en términos de aprobación u homologación. Hace poco salió un fallo de la Corte
que salió en todos los diarios, como que la Corte avalaba las terminaciones de los contratos. Si tienen que ponerlo en el Google esto, un caso Campo, donde la Corte decía a los diarios que convalidaban las extinciones de contratos o las desvinculaciones, mejor dicho, mediante a través de escribanos, y en realidad no es que, o sea, no se creó nada nuevo porque esto ya está en la ley. Esto ya está en la ley de contrato, en la ley de contrato de trabajo. En el caso, el trabajador había cuestionado el acto, sosteniendo que era un despido encubierto, esa extinción por mutuo acuerdo, y la Cámara que había intervenido, la Cámara Laboral, había entendido que ese acuerdo era nulo porque no se había sido homologado por el Ministerio de Trabajo, y entonces la Corte anuló el fallo sosteniendo que lo que dice en definitiva el 241, ¿no? Que para la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, si se hace por escritura pública, es perfectamente válido, o por lo menos no se requiere un acto de homologación. Si bien el artículo habla de formalizarse ante la autoridad judicial o administrativa de trabajo, lo cierto que en la práctica lo que se hace es formalizar el acuerdo previo a llegar a la instancia judicial, es decir, y de hecho no solamente en la práctica, sino por ejemplo en el caso del SECLO, esto funciona de esta manera, es decir, las partes en forma previa celebran el acuerdo de extinción del contrato de trabajo, y ese acuerdo de extinción o ese acuerdo de desvinculación, cuando se les menciona, bueno, firmar un acuerdo de desvinculación, están utilizando la herramienta prevista en el artículo que ustedes tienen en pantalla, es decir, el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando entonces, lo que se hace es, se firma en forma previa, porque además la reglamentación, por lo menos en el SECLO, se exige en forma previa que se presente el acuerdo ya firmado, y lo que se hace es, en el SECLO, es que el trabajador acompañado, porque este es un requisito que exige la reglamentación, por un letrado matriculado, un abogado matriculado, ratifique ese papel escrito, ese acuerdo que ratifique ante la autoridad administrativa, es decir, ante el SECLO, que ratifique el acuerdo de extinción, es decir, que manifieste su voluntad a través de que se llene un formulario, firmándolo delante del funcionario administrativo, funcionario del SECLO, para, bueno, prestar esa conformidad. Y en el caso, y bueno, y después el SECLO decide si homologa o no, en realidad no corresponde la homologación, y seguramente lo que va a hacer es registrar el acuerdo, es decir, le va a dar un número mediante una disposición del director del SECLO, bueno, obviamente quedando formalizada de ese modo la extinción del contrato de trabajo. Y en el caso de autoridad judicial, si se hace a través de la autoridad judicial, que esto no es lo más frecuente, debo decirlo, el procedimiento es más o menos parecido en términos que el acuerdo de extinción se firma en forma previa, se presenta en tribunales como un expediente más, y lo que debería hacer el juzgado es citar al trabajador para que ratifique personalmente el acuerdo en sede judicial. Y después, bueno, decidirá, bueno, si lo tiene presente, si lo homologa, etcétera, etcétera, pero insisto, no se exige en el artículo que ustedes tienen en pantalla la homologación. Si bien en la letra del artículo, y es una forma de extinción que no genera un derecho indemnizatorio, obviamente a favor del trabajador, porque acá no hay un despido, sino hay una decisión mutua de terminar el contrato de trabajo, obviamente todos estos acuerdos de vinculación tienen un contenido económico, es decir, el trabajador se aviene en la práctica a firmar ese tipo de acuerdo
sobre la base de recibir a cambio una contraprestación económica, porque si no, obviamente el trabajador no va a firmar esa desvinculación. Y normalmente esa desvinculación o ese acuerdo por cese tiene una cláusula que se denomina gratificación por cese o algo por el estilo. O sea, se paga una gratificación. Y esa gratificación es una suma de dinero que el empleador le paga al trabajador para que poder materializar este tipo de acuerdo. Así que si bien esto no está exigido y en la teoría este es un acuerdo que no tiene carácter indemnizatorio, en los hechos se pacta el pago de una suma de dinero, una gratificación, insisto, una gratificación por cese, que digamos es uno de los elementos que llevan al trabajador a firmar este acuerdo de desvinculación, esta extinción por mutuo acuerdo que pone fin al contrato, pone fin al contrato de trabajo. Esta es una de las posibilidades en la situación actual de extinguir el contrato. Porque actualmente el decreto 329/2020, que está prorrogado, un decreto de necesidad y urgencia, prohíbe, creo que lo he mencionado ya, prohíbe al empleador despedir sin causa, prohíbe al empleador despedir por causas económicas, pero no impide la extinción por mutuo acuerdo, de manera tal que si el empleador, no sé, por las circunstancias actuales, decide o tiene la voluntad de desprenderse de algún trabajador, una de las posibilidades que tiene es utilizar este mecanismo que por supuesto requiere el consentimiento del trabajador. Y para tener el consentimiento del trabajador lo que se pacta es una suma, digamos una suma de dinero. Esto debo decir que es una circunstancia bastante actual, porque bueno, obviamente he tenido ya varios casos de trabajadores que me consultan que la empresa le está proponiendo bueno, firmar un acuerdo de estas características y le ofrece alguna plata como para, bueno, para desvincular a este trabajador. La forma jurídica es el artículo que nosotros tenemos, o ustedes tienen en pantalla, el 241, repito, para aquellos que no puedan verlo, de la Ley de Contrato de Trabajo. El último párrafo, pues nosotros el artículo 241 en realidad tiene dos párrafos. El último párrafo del 241 y los dos primeros párrafos son taxativos en cuanto a la forma. El último párrafo del 241 prevé una suerte de extinción tácita del contrato de trabajo. Porque fíjense ustedes que el 241 último párrafo dice que se considerará igualmente, lo estoy leyendo, que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Entonces, hablamos de una extinción tácita porque a diferencia de los dos casos anteriores donde se exige formas estrictas, no solamente la forma escrita, obviamente, sino que además se exige la intervención de escribano, autoridad judicial o autoridad administrativa. En el caso del último párrafo del artículo 241 es una extinción que deriva del comportamiento, dice acá, concluyente y recíproco de ambas partes, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación, es decir, que lo que se está previendo acá es la extinción del contrato de trabajo que opera no por una voluntad manifestada en forma expresa y por escrito, siguiendo algún mecanismo formal, sino que se deriva del comportamiento común de ambas partes que importen el desinterés de ambas por la continuidad de la relación. La expresión inequívocamente el abandono de la relación, que está formulado en el último párrafo del 241, no debe confundirse con lo que se llama abandono de trabajo, porque son dos supuestos totalmente distintos. El abandono de trabajo es un despido, en realidad, por abandono de trabajo, por lo tanto es una decisión unilateral del empleador que deriva de un incumplimiento de una de las partes, el trabajador que no cumple con su obligación de poner a disposición su fuerza de trabajo. Entonces no tiene nada que ver con esto, es una extinción, insisto, unilateral, porque está dispuesta por el empleador,
en función de un incumplimiento del trabajador. Decisión empresarial, incumplimiento del trabajador. La extinción es unilateral. Acá estamos hablando de un abandono voluntario y recíproco de la relación, es decir, una extinción por el comportamiento de ambas partes que traduce, que deriva en una extinción tácita de la relación, obviamente sin consecuencias indemnizatorias ni económicas. ¿Cómo sería el supuesto? Bueno, el supuesto sería un trabajador que no concurre a prestar servicios, por ejemplo, y no reclama nada, no intima, no manda carta de documento, no dice absolutamente nada. El empleador no reclama absolutamente nada, es decir, no lo intima a que se presente a prestar servicios, no cumple ninguno de los dos con ningún acto, el empleador tampoco le paga la remuneración, es decir, no cumplen con ningún acto que implique una voluntad de continuar la relación laboral, y bueno, cuando ese comportamiento se prolonga durante un cierto tiempo, bueno, la ley entiende que esa relación laboral queda extinguida por un acuerdo tácito, en los términos del último párrafo del artículo 241 de la ley de contrato de trabajo. ¿Cuál es el plazo en el cual se debe dar esta circunstancia? Bueno, el plazo en el que se debe dar esta circunstancia, la primera respuesta que yo les puedo dar es que la ley, el artículo que ustedes tienen en pantalla, no refiere a ningún plazo, pero jurisprudencialmente se ha entendido que si este comportamiento se prolonga, no sé, más allá de 3 meses, entonces podríamos estar encuadrando la extinción del contrato de trabajo en digamos, en este supuesto. Exactamente, muy bueno, Macarena, muy bueno el ejemplo que me estás poniendo en el chat. Efectivamente, es un muy buen ejemplo este. Efectivamente, si el empleador, recuerden ustedes el procedimiento para reanudar el contrato de trabajo de temporada, que en principio es el empleador el que tiene que activar ese mecanismo, pero el trabajador no reclama nada, bueno, ese podría ser un supuesto que podría encuadrar la extinción en este tipo de contrato. Así que bueno, el ejemplo es muy bueno. Así que bueno, este sería, digamos, lo que tiene que ver con la extinción de mutuo acuerdo del contrato de trabajo. Ahora bien, luego de la extinción por mutuo acuerdo, por acuerdo de ambas partes, ya sea el formal o lo que sería el acuerdo tácito del último párrafo del 241, nos encontramos con la extinción por la voluntad unilateral de una de las partes. Y obviamente, cuando hablamos de extinción unilateral de una de las partes, puede ser tanto del trabajador y del empleador. Cuando el trabajador no tiene ninguna causa para poner fin al contrato de trabajo, y cuando hablo de ninguna causa, me refiero a causa desde el punto de vista legal, y puntualmente me refiero a motivado en algún incumplimiento del empleador. Es decir, el empleador cumple todo perfectamente, no tiene ningún motivo legal para poner fin al contrato de trabajo. Bueno, el trabajador puede extinguir de todas maneras el contrato de trabajo mediante el mecanismo de la renuncia. La renuncia está prevista en el artículo 240 de la ley de contrato de trabajo. Ustedes me lo han explicado muy bien cuando me explicaban que el principio de irrenunciabilidad implica que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, pero sí puede renunciar al empleo. Obviamente el contrato de trabajo es libre en el sentido que nadie puede estar obligado a continuar como trabajador, a continuar una relación laboral que no desea continuar, y por lo tanto está prevista la renuncia como un modo
de extinción del contrato de trabajo. Eh, la renuncia, para que sea válida, porque pensemos que obviamente la renuncia no tiene ninguna consecuencia indemnizatoria, es decir, no tiene derecho a percibir, tendrá derecho a percibir los montos provenientes de una liquidación final, el SAC proporcional, las vacaciones proporcionales, pero no tiene derecho a una indemnización. Y obviamente ese trabajador pierde, de más está decir que toda la antigüedad que fue ganando la pierde en el sentido que, bueno, este, no tiene un contenido económico ese egreso del trabajador. Por lo tanto, el legislador le coloca requisitos. El requisito del 240 de la Ley de Contrato de Trabajo es básicamente que la renuncia se materialice a través de un telegrama laboral. El sistema de telegramas laborales es absolutamente gratuito y con la remisión de un telegrama laboral renunciando, con esa decisión se pone fin al contrato de trabajo, una vez que está notificada. De hecho, si ustedes van al correo, podrán ver, o sea, le pueden solicitar al empleado de correo un formulario, que hay un formulario ya preimpreso para la renuncia, donde dice renuncio al empleo a partir de él. Tienen que completar eso el trabajador, bueno, firmarlo en el correo, y con eso estaría produciendo la extinción del contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo le exige un preaviso al trabajador. Es decir, esa decisión de poner fin al contrato de trabajo, para evitar las rupturas, digamos, intempestivas, le establece un plazo de preaviso que es de 15 días. Es decir, el trabajador tiene que anticipar con 15 días que se va a provocar esta renuncia. Es decir, que si yo renuncio a partir del día de la fecha, mejor dicho, si yo mando hoy el telegrama de renuncia, debería dar un preaviso de 15 días, es decir, establecer que la extinción del contrato de trabajo se va a provocar dentro de 15 días. Ahora, el incumplimiento de ese plazo de preaviso no invalida el acto de la renuncia, es decir, la renuncia es enteramente válida, solamente que genera la obligación del trabajador de indemnizar a su empleador abonando una media indemnización, la mitad de su salario. Si no cumple y no, o sea, a ver, de todas maneras, yo le digo que esto, o sea, hay de todo, ¿no? Está el trabajador que cumple con el preaviso y el trabajador que no cumple. Esto depende de una infinidad de circunstancias. Si no cumple, en general, la segunda parte, en el sentido que tiene que indemnizar, no hay consecuencias porque, a ver, hay una prohibición expresa en la Ley de Contrato de Trabajo que prohíbe la compensación al empleador. Es decir, porque, a ver, ese empleador tiene que pagar una liquidación final. El empleador, para poder cobrar esa indemnización, no puede descontárselo de esa indemnización de la liquidación final, porque, insisto, la compensación está prohibida por la Ley de Contrato de Trabajo, sino que debería deducir una acción judicial. Bueno, eso no lo hace absolutamente nadie, porque obviamente eso es totalmente antieconómico. Primero porque la cobrabilidad puede ser bastante dudosa, y segundo porque obviamente le va a salir más caro los honorarios del abogado para cobrar medio sueldo, que la percepción de este monto. Así que está establecido en la ley, pero yo diría que todo ese tema de preaviso del trabajador depende un poco más de la buena voluntad del trabajador que de otra cosa, ¿no? Porque fundamentalmente
si no se cumple con el preaviso, se extingue con el contrato de trabajo. Insisto, todo esto está en el artículo 240 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, y el otro supuesto de extinción unilateral del contrato de trabajo es el tema del despido. Este no es el pago. A ver un cachito. Espérense un cachito. Bueno, entonces le decía, mientras busco el PowerPoint que corresponda, pues subí mal el PowerPoint. Eh, entonces, le decía que el segundo supuesto de extinción unilateral es el acto del despido. Claro, cuando nosotros hablamos del acto del despido, en realidad, probablemente si yo a ustedes les menciono el tema del despido, ustedes imaginarán en principio uno de los supuestos, es decir, cuando el empleador desvincula a un trabajador, digamos, ¿no? Ese sería el supuesto que normalmente ustedes imaginarán, digamos, ¿no? Es decir, que se materializa en em, en una frase, ¿no? La frase queda usted, queda usted despedido. Esa sería la frase en la cual se materializa, digamos, la extinción del contrato de trabajo por, por esta causal. Pero en rigor, cuando hablamos del despido, tenemos que hablar de dos tipos de despidos. Lo que es el denominado despido directo y el denominado despido indirecto. El despido directo, obviamente, es este caso que habíamos mencionado recién, es decir, este que se materializa por la decisión unilateral del empleador, que se materializa en esta frase: queda usted despedido. Y el segundo supuesto es el despido indirecto. Es decir, también al igual de la renuncia, se trata no, este no es el PowerPoint. ¿Qué momento no? Entonces le decía, el segundo supuesto de extinción del contrato de trabajo en forma unilateral, este tema del despido indirecto, a diferencia de la renuncia, va a estar motivado en un incumplimiento del empresario, es decir, el empresario comete un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y esa es la causa por la cual el trabajador se coloca en situación de despido indirecto. Nosotros ya hemos visto algunos casos. Por ejemplo, nosotros vimos que la ley de contrato de trabajo, cuando el ius variandi se ejercía en forma ilegítima, ese trabajador, una de las posibilidades que tiene era considerarse en situación de despido indirecto. Este es uno de los supuestos previstos por ejemplo, previstos en la ley de contrato de trabajo. Por supuesto que el incumplimiento del empleador debería cumplir con ciertos requisitos. Entonces, estos son los dos supuestos de despido directo y supuesto de despido indirecto. El despido siempre es un acto de carácter recepticio, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que para que pueda ser materializado, el despido exige, se exige como requisito de validez de este acto extintivo, es que exista una comunicación y que esa comunicación sea recepcionada por la contraparte. Hasta que esto no ocurra,
el despido no se materializa y la extinción del contrato de trabajo, por lo tanto, no opera. Normalmente esto se hace por carta documento, entonces yo le envío un telegrama a mi trabajador y le digo en el telegrama: queda usted despedido, y esa carta documento, una vez que es recepcionada por el trabajador, se produce la ruptura, en principio la ruptura del contrato de trabajo, salvo que se otorgue algún tipo de preaviso, que no es lo más habitual en la práctica. Cuando hablamos de recepción, hablamos de entrada en la esfera de conocimiento, esto es, no quiere decir que ese trabajador tenga la carta documento en la mano. Puede ser que la carta documento la haya recibido, si vive en un edificio en propiedad horizontal, la haya recibido el portero, por ejemplo, que después se la hace subir o se la manda, pero ya en ese momento opera, digamos, la recepción de la comunicación, porque se supone que con esa recepción ingresa en la esfera de conocimiento, más allá que el trabajador tenga o no en la mano esa comunicación. Todo el tema en materia de comunicaciones rige el principio de la buena fe, ese deber común de ambas partes, ¿no? Esto, especialmente si hay algún problema con el tema de la comunicación. Ahora bien, eso, digamos, con el tema del despido indirecto ocurre exactamente lo mismo, es decir, el efecto extintivo se va a producir por ser un acto del despido, un acto recepticio, al momento de la comunicación, de la recepción de la comunicación que se hace por telegrama, digamos, por telegrama laboral. Podría, en el caso de los empleadores, podría ser que la comunicación se materialice mediante un acta notarial, digamos, es decir, se convoca un escribano público y se comunica la extinción del contrato de trabajo mediante un levantamiento de un acta notarial. Yo diría que esto no es lo más frecuente, pero por supuesto esto es algo que bueno, porque obviamente es un poco más oneroso, y además la situación es bastante, ¿cómo explicarla? Una situación muy tensa la que se produce en el momento, digamos, en el momento digamos, de esa comunicación. Pero bueno, esto también, esa posibilidad es absolutamente válida, ¿no es cierto? Bueno, no encuentro la verdad que me tomé el trabajo de subirlos ayer, pero subí 40 millones de PowerPoint menos el que quería subir, ¿no? A ver si lo tengo acá. A ver esto. Si no, no importa. Sigo sin la pantalla. Bueno, cuando vamos a colocarnos, mientras veo a ver si puedo resolver el tema el tema de las pantallas, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver, o sea, vimos que es despido directo e indirecto, vimos que es un acto recepticio, es decir, que una comunicación verbal: queda usted despedido, no genera ningún tipo, digamos, ningún tipo de defecto, ¿no es cierto? Sino que, insisto, tiene que materializarse esa comunicación mediante una no, no es, no es, no es. No. Entonces, debe materializarse mediante esa comunicación. Y cuando nosotros hablamos, coloquémonos un poquito en el supuesto del despido directo, nosotros podemos encontrar tres supuestos de despidos directos. Podemos encontrar el despido directo que tiene justa causa, primer supuesto.
El segundo supuesto es cuando ese despido directo tiene una causa legal, ese sería el segundo supuesto. Y el tercer supuesto es lisa y llanamente cuando estamos en presencia de un despido sin causa, es decir, no tiene justa causa, no es un despido con causa, con justa causa, y tampoco tiene una causa legal en la ley de contrato de trabajo que autorice a la extinción del contrato de trabajo. Entonces, repito los tres supuestos. Despido con justa causa, eso implica que el accionar del empleador está de extinguir el contrato de trabajo en forma unilateral, está justificado. El segundo supuesto es el despido que tiene una causa prevista en la ley de contrato de trabajo, por eso nosotros hablamos de despido con causa legal, o sea, hay una causa prevista en la ley que autoriza al empleador a extinguir el contrato de trabajo, y el tercer supuesto sería el supuesto donde no hay ni justa causa, es decir, la decisión empresarial no está justificada ni encuentra una causa legal en la ley de contrato de trabajo, por lo tanto estamos en presencia de un despido sin causa. Ahora, bien, cuando nosotros hablamos de despido con justa causa, nos tenemos que remitir a dos artículos de la ley de contrato de trabajo, que son los artículos 242 y 243 de la ley de contrato de trabajo. Porque cuando hablamos de despido con justa causa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la decisión empresarial de poner fin al contrato de trabajo que encuentra justificación en un comportamiento del trabajador que nosotros vamos a denominar injuria. La injuria es un concepto que está previsto y regulado en el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 242 de la ley de contrato de trabajo, entonces, se lo pongo en la pantalla, establece el concepto de injuria como la inobservancia de una de las partes del contrato, en este caso del trabajador, de las obligaciones resultantes del mismo que configuran injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. Es decir, la injuria es, en definitiva, un incumplimiento, en este caso del trabajador, grave, que impide la prosecución de ese contrato de trabajo. Y dice en el segundo párrafo que la valoración de si este comportamiento del trabajador, en este caso, tiene tal característica, dependerá en definitiva de la valoración que hagan los jueces. Pero entonces, ese despido, cuando hablamos de despido con justa causa, entonces hablamos de un despido que está motivado en un comportamiento injurioso del trabajador, que consiste en un incumplimiento de sus obligaciones. Por eso es tan importante esa clase de derechos y obligaciones, porque justamente yo, para determinar si hay un incumplimiento del trabajador, lo primero que yo tengo que determinar es si hay una obligación de ese trabajador. Entonces, primer elemento, ¿hay una obligación por parte del trabajador? Pregunta 1. Pregunta número 2, ¿el trabajador incumplió esa obligación? Y pregunta número 3, ¿ese incumplimiento es grave? Porque de repente el trabajador puede haber incumplido alguna de sus deberes del contrato de trabajo, pero ese incumplimiento no es grave y por lo tanto, al no ser grave, no es injurioso. Entonces, estos son los tres elementos que yo siempre tengo que analizar en un caso. Repito, ¿hay obligación del trabajador? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿ese trabajador ha violado esa obligación? Y pregunta 3, si ese incumplimiento es grave. Y que tenga tal gravedad ese incumplimiento que impida, digamos, la prosecución del contrato de trabajo. El 243, que es el artículo que sigue a continuación, determina cómo debe ser comunicada esa extinción por justa causa. Y esa comunicación debe hacerse, dice el 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, con expresión lo suficientemente clara de los motivos en los cuales funda la ruptura e impidiendo que esto pueda ser modificada la invocación de la causa en sede judicial. Es decir,
En la comunicación del despido, yo tengo que expresar en forma lo suficientemente clara los motivos en los cuales fundo la ruptura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que determinar y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Yo no puedo despedir a un trabajador diciendo por reiteradas faltas de respeto lo procedo a despedir con causa. No, yo tengo que determinar y aclarar en esa comunicación las circunstancias de tiempo, es decir, cuándo pasó, de modo, cómo pasó, si hubo falta de respeto, a quién se le faltó el respeto, en qué consistieron esas faltas de respeto y finalmente circunstancias de tiempo, modo y lugar, dónde ocurrió. Porque si yo no cumplo con esos requisitos, se va a considerar que ese despido, en vez de ser un despido con justa causa, va a ser un despido sin causa. Y obviamente, cuando estamos en el terreno del despido con justa causa, es el supuesto de un despido que no va a generar consecuencias indemnizatorias. ¿Por qué? Porque la ruptura de ese contrato de trabajo, insisto, obedece en definitiva a un incumplimiento grave del trabajador que impide la prosecución del contrato de trabajo. De más está decir que la prohibición de despidos que rige en la actualidad no alcanza este supuesto. No alcanza este supuesto. Porque, vuelvo a repetir, si el trabajador incurre en este supuesto, el despido con justa causa no está alcanzado por la prohibición, digamos, por la prohibición de los despidos. Que rige en la actualidad, es una norma de emergencia, que bueno, se supone que esto, cuando se termine esta situación, o sea, se va a volver, entre comillas, a la normalidad y a la plena vigencia de la ley de contrato de trabajo, pero por el momento, insisto, están suspendidos los despidos, pero no el despido con justa causa, es decir, el despido motivado en la decisión digamos, motivado en el incumplimiento grave del trabajador que impide la prosecución del contrato de trabajo. Bien, el segundo supuesto que nosotros habíamos mencionado, insisto, despido con justa causa. El segundo supuesto, siempre estamos hablando del despido directo. El segundo supuesto es el despido con causa legal. Eso lo vamos a ver, pero básicamente podemos mencionar el caso del despido previsto en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 247 de la ley de contrato de trabajo prevé el despido como causa de despido, por eso hablamos de un despido con causa legal, del despido por fuerza mayor o el despido por falta de trabajo no imputable al empleador. Es una decisión unilateral para provocar el despido, pero está previsto en la ley, pero genera un derecho al trabajador al cobro de una media indemnización, que es la que está prevista en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. Ojo, hablo de media indemnización, no de medio sueldo, que son dos cosas totalmente distintas. O sea, el 247 prevé el cobro de la mitad de la indemnización. Por supuesto que se deben dar los supuestos de fuerza mayor o de falta de trabajo no imputable al empleador. Estas son las mismas causales por las cuales se puede suspender, por estas dos causales está prevista como causal de suspensión. Ha sido interpretado en forma restrictiva por los jueces. Hay que cumplir con el procedimiento preventivo de crisis también en el caso de despido, cuando eso excede los parámetros que nosotros vimos en la clase pasada, es decir, hay que seguir un procedimiento administrativo cuando esa decisión abarca una determinada cantidad de trabajadores. Y además, además de esto, debe decirse que el despido por esta causal en la actualidad están prohibidos en función del decreto 329/20. O sea, en la actual situación de la pandemia,
y todas las restricciones que ello supone, hoy por hoy el empleador no puede acudir a esta posibilidad de despedir por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Y finalmente nos encontramos con el tercer supuesto, que es el despido directo sin causa, es decir, el despido no obedece a un acto injurioso del trabajador, no hay una causa legal en la ley de contrato de trabajo y por lo tanto estamos en el terreno del despido directo sin causa. Situación esta que hoy por hoy también está prohibida, es decir, el decreto 329/20 es una norma de emergencia, creo que esto está rigiendo hasta fin de año, no se puede provocar el despido por esta causal, pero bueno, esto se supone que cuando cese esta situación de pandemia y de restricción de las actividades, bueno, va a restablecerse plenamente la vigencia de la ley de contrato de trabajo, así que bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona el despido directo sin causa. El despido directo sin causa, bueno, estamos hasta ahora ¿estamos hasta ahora con esto? ¿O se quedaron dormidos? ¿Se fueron todos ya? Profe, tengo una Sí, pregunta. sí, claro. Te escucho. El despido por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador es un despido con causa legal, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Ah, listo, gracias. sí. Ustedes saben que las clasificaciones son a los efectos didácticos, ¿no? Es decir, decimos que es un despido con causa legal porque está previsto como causa de extinción en la ley, pero requiere una decisión empresarial, no es que se opere en forma automática. Entonces es un despido, es directo porque lo decide el empleador, pero encuentra una causa en la ley de contrato de trabajo. Por eso hablamos de despido con causa legal. El despido directo sin causa, que es el que vamos a empezar a hablar en la media hora que me queda de clase, no es un despido con justa causa, no es un despido por causa legal, y cuando hablamos de despido directo sin causa, es que no encuadre ninguno de los otros dos, en ninguno de los otros dos supuestos. Y esto genera básicamente dos consecuencias. La primera consecuencia es la obligación de preavisar, porque justamente como no hay causa para provocar, eso no se motiva en una incumplimiento del trabajador, entonces yo como empleador tengo que preavisar, ¿sí? Tengo que anticipar la fecha de extinción del contrato de trabajo, obviamente mediante un preaviso que siempre se notifica por carta documento, y hay todo un régimen en la ley de contrato de trabajo a partir del artículo 231 que establece cómo es todo lo relativo al preaviso. De todas maneras, bueno, lo dice acá el PowerPoint, ¿no? Si no se cumple con la obligación de preavisar, no es que se invalida el acto del despido, es decir, el despido es válido, el trabajador pierde su contrato de trabajo, se queda sin trabajo, pero va a tener derecho a que se lo indemnice por la falta de otorgamiento de preaviso. Y debo decir que en general la práctica indica que es poco habitual que el empleador otorgue el preaviso, es decir, el empleador prefiere, cuando acude al despido directo sin causa, es pagar la indemnización por preaviso o ya lo da como sentado, que es un costo económico más que le va a generar ese despido, pero no otorgarlo el preaviso, ¿no? Esto es lo que... Y si ustedes después, cuando veamos un poco cuál es el régimen legal de ese plazo de preaviso, si se otorga, lo van a entender rápidamente por qué el empleador prefiere no otorgarlo, además que ustedes pónganse en la situación de ese trabajador que ya le han comunicado que no va a seguir trabajando, no sé, en 1 o 2 meses, se le extingue el contrato y probablemente, quizás, no ponga todo el ímpetu, por decirlo de alguna manera, en cumplimentar ese contrato, ¿no? Entonces, desde un punto de vista práctico, en general el empresario, el empleador, cuando decide poner fin al contrato, no preavisa y ya cuando analiza el costo económico que le va a salir esa desvinculación, ya incluye el costo del pago de la obligación sustitutiva de preaviso. Bueno, esta es la primera consecuencia. Entonces,
despido directo sin causa, obligación de preavisar, si no se preavisa, indemnización. Segundo supuesto o segunda consecuencia es la obligación de pagar una indemnización por despido o antigüedad, que es la que está prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo voy a invertir el orden de las consecuencias y vamos a arrancar por el tema de la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, con esto mencionamos varias cuestiones antes de empezar a ver el 245. Primero, estamos en presencia de una indemnización tarifada, es decir, la Ley de Contrato de Trabajo lo que hace es establecer una tarifa indemnizatoria, y esa tarifa indemnizatoria cubre todos los daños que tiene el trabajador, en principio, todos los daños que tiene el trabajador como consecuencia del contrato, de la extinción sin causa, del despido sin causa de ese contrato de trabajo. Esto, por supuesto, se relaciona con lo que nosotros habíamos explicado cuando vimos el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y la denominada estabilidad impropia, porque justamente la característica de la estabilidad impropia es que cuando ese contrato se rompe, y fíjense que la ley admite que el contrato se rompa por la mera voluntad del empleador, sin que eso obedezca a un incumplimiento del trabajador, o por lo menos un incumplimiento que reúna las características del 242, es decir, un incumplimiento grave, etcétera, etcétera. El trabajador no incurrió en esa causal, sin embargo, el empleador tiene la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo sin causa, y la consecuencia es el pago de una indemnización, en definitiva. Es decir, el trabajador, en principio, no tiene derecho a una reinstalación, sino que tiene derecho a que se le abone una indemnización a través de una tarifa que está determinada en este artículo que ustedes tienen en pantalla. Por eso hablábamos de estabilidad impropia, porque ese trabajador en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado tiene derecho, o sea, ese contrato dura hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, etcétera, etcétera, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción de la ley, previstas en la ley. Una de ellas es el despido directo sin causa, pero obviamente esa ruptura incausada genera un derecho al trabajador no a nulificar el acto del despido, pero sí a cobrar una indemnización, que es esta prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver esto. Bueno, el primer párrafo del 245, que es lo que vamos a arrancar que es donde se determina la tarifa, dice que en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no pedido preaviso, porque esto es independiente del tema del preaviso, como señalé recién, porque este tiene un tratamiento por separado, o sea, el empleador, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si esta fuera menor. Entonces, bueno, acá tenemos la tarifa que toma en cuenta, digamos, dos circunstancias, ¿no? Por un lado va a determinar una base de cálculo que está en relación con la remuneración del trabajador, y por el otro lado la antigüedad, es decir, a mayor salario va a ser más alta la indemnización y a mayor antigüedad también. Es decir, que en definitiva son los dos elementos que influyen en la determinación de esa indemnización. Sí. Eso como si laburó 1 año y 2 meses, corresponde un mes. Bueno, ahí vamos. Cuando el tema de la antigüedad, ¿cómo se computa? Bueno, la antigüedad está computada en años, porque fíjense que ahí se dice, en el 245, a ver si volvemos, dice equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, dice. Es decir, que aparece el elemento antigüedad, la antigüedad está computada en años, es decir, esa base de cálculo, como vemos acá en esta
pantalla, que ahora vamos a ver un poquito el tema de la base de cálculo, se lo multiplica por los años de antigüedad. Pero como vos bien estás señalando, es muy difícil que ese trabajador, no sé, justo lo despidan no sé, empezó a trabajar el 15 de marzo del 2018 y tiene que ser una casualidad que justo se lo despida el 15 de marzo del 2019, es decir, que tenga un año clavado de antigüedad, o 2 años justos, o 3 años justos, o 4, o lo que fuese. Puede darse, sí, pero por una cuestión estadística la probabilidad es bastante menor que ocurra esa circunstancia. Es más, estoy pensando a ver si no recuerdo que se me haya presentado un caso así. Lo más probable es que ese trabajador tenga la antigüedad, no sé, tantos años, tantos meses y tantos días. La pregunta es, bueno, esos meses, ¿cómo se computan? Que es un poco la pregunta que vos me hacés. Me decís, bueno, tiene 2 años y 2 meses. ¿Qué hacemos con los 2 meses esos que tiene 2 meses y 2 días? Bueno, acá entra a jugar, porque la ley habla de años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Es decir, que si esa antigüedad tiene una fracción superior a los 3 meses, se computa un año más de antigüedad. Es decir, si el trabajador tiene 5 años y 4 meses de antigüedad y 3 días, supónganse, bueno, esos 4 meses de antigüedad, como exceden de 3, es una fracción mayor de 3 meses en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, esa fracción se va a computar como un año más de antigüedad. Ahora, si la fracción es menor a los 3 meses, porque supongamos que el trabajador tiene, no sé, 2 años y 2 meses de antigüedad y 10 días, esos 2 meses, al no exceder la fracción mayor de 3 meses, a los fines del cálculo de la indemnización por despido, es una antigüedad que se va a desechar y se la va a multiplicar solamente por los años de antigüedad. ¿Se entiende esto? ¿Estamos con esto? Bueno, Joaquín, ¿quedó claro esto? Sí, sí. Bien. Bueno, pues obviamente para determinar los años de antigüedad yo tengo que tomar cuál es la fecha de ingreso. Recuerden que el tema de la fecha de ingreso es uno de los requisitos que tiene que estar en el recibo de sueldo y contabilizar la fecha de egreso, digamos, ¿no? Y en base a eso, bueno, sumo el periodo trabajado. Si el trabajador trabajó 6 meses, tiene 6 meses de antigüedad, a los fines del 245 se va a computar como un año. Ahora bien, esa es la segunda parte de la tarifa. La primera parte es la base de cálculo. Que la base de cálculo está definida en estos términos, es decir, la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de prestación de servicio. Por lo tanto, yo tengo que considerar y tendría que pedirle obviamente, al trabajador lo que sería, digamos, los recibos de sueldo del último año para determinar cuál es la remuneración que yo voy a computar a los fines del cálculo de esta indemnización para poder multiplicarla por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Bueno, de esa base de cálculo, lo primero que nosotros extraemos es que están incluidos los conceptos remunerativos y quedan fuera los conceptos no remunerativos. Por eso es tan importante la definición de salario y por eso insisto tanto con ese tema. Porque, bueno, hay una discusión sobre qué debe entenderse por montos remunerativos. Obviamente, a ver, si ustedes están asesorando, no sé, ustedes día de mañana cuando se reciban de contadores, y no sé, tenga que el cliente de ustedes le pida que practique una liquidación, ustedes tomarán los recibos de sueldo y considerarán los elementos que figuran como remunerativos en el recibo de sueldo. No van a hacer ningún otro tipo de análisis. Lo que ustedes sí tienen que tener en consideración, por eso es un poco la importancia de estas clases, es, digamos, qué cuestionamientos o qué cuestiones podría plantear
el trabajador, un trabajador bien asesorado, por supuesto, ¿no? Porque podría haber algún planteamiento o alguna circunstancia con lo cual el costo económico va a ser diferente. Y esto también es un elemento como para que ustedes, si el día de mañana asesoran algún tipo de empresa, se lo hagan saber al empleador, porque de repente ustedes le hacen un cálculo teniendo en cuenta los conceptos que son remunerativos, los que figuran como remunerativos, mejor dicho, en el recibo de sueldo, y en base a eso el empleador toma una decisión en base a ese cálculo, y después se encuentra que ese no es el número porque, bueno, por tal o cual concepto que se considera. Entonces, bueno, eso es importante que ustedes siempre lo tomen en consideración, que esa circunstancia existe, para que después no se encuentren ni ustedes ni el cliente de ustedes con una sorpresa en ese, digamos, en ese sentido. Por eso le damos tanta importancia al tema del convenio 95 OIT, el tema del caso Pérez con Disco, porque, digamos, es un tema, digamos, de gran actualidad, ese punto. Bueno, pero no basta con que el concepto sea, no basta que el concepto sea, no basta que el concepto sea remunerativo, sino que además tiene que revestir el carácter de normal y habitual. Porque si se trata de un concepto remunerativo que el trabajador lo cobra en forma excepcional o en forma no habitual, es remuneración de repente, porque cumple con el tema de la ganancia, o sea, todo lo que hemos visto en materia de remuneración, pero no tiene, al no ser normal y habitual, queda fuera de la base de cálculo del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Entonces, no sé, el trabajador durante ese año cobró un solo mes horas extras, obviamente las horas extras es un concepto que es remunerativo, pero no reviste para ese trabajador el carácter de normal y habitual, y por lo tanto no va a ingresar dentro de la base de cálculo. No sé, el trabajador tiene un adicional por presentismo, pero es un desastre, llega tarde todos los meses y lo cobra de vez en cuando este adicional. El adicional por presentismo es remunerativo porque es una ganancia del trabajador que se presta en es una contraprestación de los servicios prestados por ese trabajador, pero al no ser normal y habitual no se considera a los fines del cálculo de la indemnización del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, ingresan los conceptos remunerativos habituales. Bueno, y acá hay un tema importante. Puede ser, punto 4 del PowerPoint, ¿no? Puede ser que esos conceptos remunerativos sean habituales, pero que sea variable el monto. Recién mencioné el tema horas extras, pero a ver, pensemos en el tema comisiones, por ejemplo. Pensemos en este tema comisiones. Las comisiones son un monto salarial y probablemente ese trabajador cobre comisiones todos los meses, es decir, en el último año cobró todos los meses, o sea, claramente es un concepto normal y habitual. Pero como ese monto varía en función de las ventas, y las ventas son siempre irregulares, porque un mes se vende más, un mes se vende menos, etcétera. Bueno, el concepto es normal y habitual, pero yo ¿qué monto debo determinar? Bueno, debo determinar si el concepto es normal y habitual, pero el monto es variable, por ejemplo en el tema de comisiones, siempre tengo que tomar, digamos, el mejor monto. De todas maneras, yo debo decir que normalmente en la situación actual, una situación de alta inflación, y además donde hay aumentos salariales, no sé si están acordes con la inflación o no, pero aumentos salariales hay, generalmente esa mejor remuneración normal y habitual normalmente es de los últimos meses del año, ¿no? Por razones bastante lógicas, digamos. Difícilmente, si yo pido los recibos de sueldo a un trabajador porque lo despidieron hoy, le pido los últimos 12 recibos de sueldo, difícilmente sea o corresponda
a eh, lo que cobraba hace un año atrás, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que pedir, insisto, los recibos de sueldo y tomar esa base de cálculo que se multiplica por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, como le estaba explicando a Joaquín y a todos ustedes hace un ratito. Eh, ¿Te puedo hacer una consulta sí, más? claro. Sí, Eso de que se paga por el mayor monto del último año, sí. ¿cómo es con el tema de si se bajan horas? Yo te digo porque mi mamá es docente, viste, con esto de que a veces trabajan para provincia, para nación, para una privada. Si empezás laburando muchas horas, poner en provincia y después te vas a Ujú. otra, no sé. ¿Se toma el último año o Sí. el...? Se Claro. toma, se toma el último año. Saquemos el tema del empleo del docente público, porque eso está fuera de la ley de contrato de trabajo. Ah, Pero el caso de los docentes, si tu mamá trabaja para una institución privada, colegio privado, entonces tiene esta, tiene esta problemática, digamos, ¿no? Es buena la pregunta, porque yo justamente ahora tengo un caso de una chica que trabajaba para una universidad privada, una chica, una persona de la edad mía, ¿no? El concepto de chico o chica se va ampliando a medida que uno va cumpliendo cada vez más años, ¿no? Igual que el concepto de joven. Cuando uno es joven de verdad, el concepto de joven es bastante estrecho, pero uno después lo va ampliando y al final, no sé, somos todos jóvenes, ¿no? Pero bueno, esta persona, esta docente, bueno, le pasó esto, es decir, le iban sacando horas, entonces, claro, en un momento la desvinculan, pero y claro, pedí los recibos del último año y bueno, tenía muy poquitas horas porque se las fueron sacando paulatinamente. Obviamente la persona con la expectativa de poder seguir trabajando, bueno, no hace ningún planteo hasta que un día se quedó que se encontró sin trabajo. Entonces, bueno, la ley a vos lo que te dice es que tenés que computar digamos, el último año. Así que bueno, ese es uno de los lugares donde puede haber algún tipo por la particularidad que tiene, digamos, que tiene esa relación. Pero podría darse en el caso de un trabajador que preste servicios a jornada completa y no sé, le sacan las horas extras, por ejemplo. Entonces le sacan las horas extras y en el último año no trabajó horas extras, bueno, no entra dentro de la base, no entra dentro de la base de cálculo. Eh, la tarifa esta, además, es decir, la indemnización, mejor dicho, además de la tarifa, Profe, sí, ¿le puedo hacer una consulta? No sé si lo aclaró, pero justo se me cortó. bueno, dale. Teniendo en cuenta que ahora está, digamos, todo este tema de la pandemia y a través del decreto está como restringido el tema de los despidos. Supongamos que, no sé, en un mes esto se vuelva a la normalidad y uno tiene que tomar como base el último año. Y si el último año estuvo con suspensiones, con reducción de horas y eso, igualmente, si el año anterior fue mucho mejor, quiero decir, a nivel de cobro salarial que este último año restringido, ¿se toma igualmente el último año como base? Mira, es una muy buena pregunta la que me haces, Paola, porque, bueno, eso va a generar muchísimas Sí, porque discusiones. pensaba eso. Va a generar Sí, justo muchísimas pensaba discusiones. eso, porque digo, va a haber cuando se levante y empiecen a despedir un montón de gente, o sea, es como que va a ser un reclamo fuerte por el tema de todas las reducciones de sueldo que hubo. Sí, porque además la gente que estuvo suspendida, pensemos lo siguiente, ¿no? Además de ser una prestación reducida, bueno, ahora salió un fallo de la Cámara, ¿no? Que establece la ilegalidad. O sea, hay muchas cuestiones. Esto va a generar una litigiosidad y unas discusiones enormes, porque salió, yo no lo leí el fallo, me enteré por el diario de la Nación, ¿no? Donde salió con el título Fuerte preocupación del sector empresario por un fallo de la Cámara, ¿no? Porque claro, donde la Cámara, insisto, por lo que leí en el Diario de la Nación, yo el fallo no lo leí, pero aparentemente lo que resolvió la Cámara es que
el tema de este descuento era ilegal, digamos, ¿no? Claro, Lo que están, muchos trabajadores que están al 75%, ¿no? claro, Así que bueno, esa es claro, una cuestión que ya va a generar inconvenientes. Ahora, lo que vos me estás planteando, además hay otra circunstancia, los que están suspendidos por el 223 bis de la ley de contrato de trabajo, eso no es salario eso que están cobrando, porque es claro. una prestación no remunerativa. Entonces, si yo me voy y a lo mejor durante el último año estuvo bajo el 223 bis, cómo va a ser, qué va a ser la base de cálculo? Voy a tomar la base de cálculo totalmente desactualizada de un año para atrás, digamos. Claro, y aparte otra cosa, yo por ejemplo lo veo en el caso de mi suegra, la empresa de ella está a través cobra una parte con el ATP, Ujú. entonces le paga una parte la empresa y otra parte ANSES, y es como que en el recibo le figura que cobra mucho menos porque en una parte le estaría pagando El a Estado. través de ese ATP, claro. Entonces digo, bueno, es como Pero, que queda que cobra mucho menos que el año anterior. pero además legalmente, eso que cobra no es salario, porque vuelvo a insistir, Claro, no es es un sí, 223 bis, tiene que estar suspendida. Y la prestación sí, sí, no sí. remuneratoria del 223 bis. Entonces, no hay una. Claro, no hay nada No- definido Ahora, todavía. yo recuerdo un fallo de hace muchísimos años, que yo calculo que se va a seguir un criterio similar si es que no se establece alguna reforma legislativa o no se establece algo, ¿no? Pero un caso que había llegado a la Cámara era, bueno, estoy hablando de un caso antiquísimo, ¿no? Cuando existía el servicio militar obligatorio, es decir, la famosa colimba, como se decía vulgarmente, es decir, la persona que cumplía 18 años tenía que hacer la conscripción, servicio militar obligatorio. Entonces, la ley de contrato, creo que sigue estando la ley de contrato de trabajo. Si esa persona estaba trabajando, la ley de contrato de trabajo establecía que el empleador le tenía que dar una licencia, obviamente, mientras dure la La conscripción. El servicio colimba, militar, claro. exactamente la colimba, que podía durar entre 12 meses o hasta aún podía llegar a durar 14 meses, ¿no? Que tenía que estar afectado a esa carga pública que era el servicio militar. Bueno, se suspendía el contrato de trabajo y un caso que llegó, porque a ver, eso es viejo, el supuesto, pero la inflación es histórica, digamos, el proceso inflacionario Claro. existió casi siempre, digamos, ¿no? Bueno, entonces bueno, pasó lo siguiente, el trabajador estaba trabajando, cumple los 18 años, hace la conscripción, bueno, el empleador respeta la licencia y cuando el trabajador vuelve lo despiden sin causa. Entonces, claro, cuando llega el momento de pagarle la indemnización, le toma la última remuneración que había cobrado, que le había cobrado 14 meses o 12 meses atrás. Y se ve que en ese momento había habido incluso un proceso de inflación bastante alta. Y bueno, este trabajador fue a tribunales y finalmente en tribunales tomaron el concepto de vengado del 245 y dijeron, bueno, no, es la remuneración que hubiese tenido que cobrar al momento del despido, digamos. Es decir, se tomó la remuneración que no había cobrado nunca, porque nunca había Claro. cobrado esa remuneración, pero dijo, bueno, sí, la Cámara, la jurisprudencia dijo, bueno, el- la remuneración devengada o que le hubiese correspondido en el último año hubiese sido esta y tomó esa base de cálculo que daba mucho más que la que le había tomado la empresa. Entonces a mí se me ocurre que en este caso debería seguirse un criterio similar porque en definitiva lo que la ley quiere es que le tomen un valor real, digamos, no un valor ficticio. Obviamente Ujú. si a vos te toman un valor un año para atrás es un valor que por lo menos va a tener va a ser un 30% menos de lo que hubieses estado cobrando ahora, ¿no? Pero bueno, es muy buena la pregunta que vos hacés porque ese va a ser uno de los grandes temas cuando esto Claro. se reabra, digamos, ¿no? Si es que no se establece Claro. alguna, digamos, alguna regla en ese sentido. Ujú. Sí, entiendo, profe. Así que bueno, una de las tantas cosas que va a generar el tema del ASPO, ¿no? Esto va post pandemia. Post pandemia, claro, porque ahora está todo medio como contenido.
Claro, Yo estaba hablando con la gente, con gente de la Cámara, de apelaciones del trabajo, y bueno, ha bajado la cantidad de juicios durante todo este periodo. Y él lo atribuía, siempre los abogados somos los culpables de todo, ¿no? Que bueno, que el abogado no se termina de acostumbrar eh, al tema de la digital, virtualidad. exactamente, que es algo de cierto hay, que nos cuesta mucho, pero la realidad es que yo después, a mí me pareció que era así, pero después pensándolo bien, lo veo con la experiencia personal, digamos, ahí está todo como contenido, pero bueno, esto cuando se reabran todas estas restricciones, yo creo que va a haber una avalancha de cuestiones, me parece, ¿no? Así que bueno, veremos ahí cómo se interpreta todo este tipo de cuestiones. Muchas Bueno, gracias, no, profe. por favor. Bueno, son las 9:59. Lo que les pido para la clase que viene es que lean el 245 y lean lo del tope indemnizatorio, porque bueno, vimos la tarifa, pero me falta la otra parte, que es el tema del techo, el tope, y arrancamos la clase que viene con esa, digamos, con ese tema. Si no hay alguna otra pregunta, Agostina, con el tema de los videos. No, los videos que tienen que ver son trabajo de mujeres y menores, y yo les voy a linkear el tema jornada de trabajo, digamos, porque eso no lo vamos a ver, y hay unos videos de jornada de trabajo de clases que yo di para el cuatrimestre pasado para esta facultad. Así que están igual en el canal de YouTube, pero bueno, lo voy a terminar de aclarar porque la verdad que no lo pude hacer en el campus para que no. Así que agradezco la pregunta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer. Bueno, eh, les agradezco el tiempo, el haberse levantado tan temprano, por lo menos para mí es la madrugada este horario, el de las 7:30, ¿no? Así que bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana y los espero el lunes 7:30, 7:30 de la mañana en este link. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Igualmente. Adiós. Nos vemos.